Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos al desarrollo de la actividad de ciencias naturales. Muy buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas ¿Cómo noches, está? Licen. Buenas noches, Licen. Margarita, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, Licen. Bueno, señores y señores, les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes interconectados desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias naturales. Vamos a iniciar en pantalla. Ustedes pueden observar la actividad, el documento en relación a las actividades que nosotros tenemos planificadas para el desarrollo de esta presente semana. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Vamos a ver a continuación, tenemos el nombre de la asignatura, Ciencias Naturales, tenemos la unidad número 3, Origen del Universo, con el tema 3 y Formación del Arco Iris y la historia de la astronomía. Tenemos el tipo de tarea, tenemos el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones para las actividades de la presente semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3, para poder desarrollar esta tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden investigar en otras fuentes adicionales al material de apoyo para poder aportar correctamente las respuestas a la tarea. ¿Qué tienen que hacer? Dice el desarrollo de las siguientes preguntas. Primero responda, ¿cuál ha sido la contribución de la astronomía en las civilizaciones antiguas? La segunda dice, mencione tres eventos relevantes de la astronomía que han dado a lo largo de la historia. ¿Cuál sería su aporte a esta ciencia si usted fuera un astrónomo? La tercera dice, responda, ¿qué es el arco iris? ¿Por qué observamos franjas de colores? Y eso nosotros lo vamos a ver. Y por último, la cuarta dice, mencione dos ejemplos de donde podemos comprobar el efecto que produce la luz al descomponerse, donde nomás nosotros podemos observar. Y eso nosotros ya lo vamos a analizar, lo vamos a seguir viendo en el desarrollo del material de apoyo para la explicación que nosotros tenemos para la presente semana. Entonces tenemos las actividades, ustedes ya saben, tienen cuatro actividades, cuatro preguntitas que tienen que dar desarrollo. Deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Solo una recomendación en relación a las preguntas. El momento que vayan a dar las respuestas, por favor, traten de que no sean dos líneas, de que no sean una línea, de que no sean dos líneas y media. De estas preguntas tienen la característica que las respuestas son bastante extensas. Tienen que investigar, tienen que aportar técnicamente de que, de acuerdo a la pregunta que se les ha proporcionado, tienen que dar una respuesta bastante estructural. Entonces, esas son las actividades que ustedes tienen en relación para esta semana. Recuerden que deben rotular la hoja de acuerdo al esquema que ustedes tienen. Ustedes tienen ahí un esquema, en el documento mismo tienen un esquema, el cual tienen que dar cumplimiento previo al desarrollo de la tarea. Eso quiere decir que primero en su hojita de trabajo, en su hojita donde ustedes van a desarrollar la tarea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Desarrollar la rotulación de la hoja y posteriormente tienen que desarrollar la tarea. A continuación de la rotulación, desarrollan la tarea. Eso es todo. Entonces, vamos a continuar. Perdón, regálenme un par de minutitos más.
Entonces, a continuación, para el desarrollo de la tarea, como les había dicho, tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final nosotros tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Esos son los tiempos en los cuales ustedes tienen que desarrollar la presente tarea. Pueden entregar. Tenemos en cuanto a la información, estamos en la unidad número 3 con el tema la formación del arco iris y la historia de la astronomía correspondiente a la semana número 3 del 8 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 8 de mayo, la fecha límite de entrega es del 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2023, así que tienen el tiempo suficiente para poder desarrollar de buena manera toda esta actividad que se ha planificado para el desarrollo de la presente semana. A continuación vamos a iniciar con la explicación en relación al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Es un material de apoyo pequeñito, pero que sin duda nosotros vamos a ver la explicación que nosotros vamos a proporcionarles, aparte adicional con otra información adicional sobre el mismo tema, en relación a los aportes que ha dado la astronomía, un poco más conceptual en relación a las actividades correspondientes a la astronomía. Pero vamos a iniciar. Nosotros ya habíamos visto en relación al proceso de formación del universo, nosotros ya habíamos visto una serie de etapas, una serie de eventos en la clase anterior. Nosotros ya vimos cómo estaba constituido nuestro universo, cómo estaban los planetas, nuestro satélite natural y otras actividades más. Habíamos visto fenómenos, los fenómenos naturales, tanto como los cometas, habíamos visto la lluvia de asteroides, la alineación de planetas, habíamos visto las auroras boreales, y ahora en este tema nos toca ver la formación de este gran fenómeno atractivo, natural, que siempre nosotros hemos podido observar, que es la formación del arco iris. Alguien que nos pueda ayudar cuando nosotros vemos un arco iris. ¿Cuál es el momento ideal donde se forma un arco iris? ¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene una idea? ¿Cuándo se formará un arco iris? ¿Cuándo comienza a llover, dicen? Perfecto, compañero. Cuando empieza a llover, ese es el momento exacto en el cual se forma el arco iris. Pero alguien tiene una idea un poco más estructural. ¿Por qué será solo cuando llueve? ¿Y por qué se descompone y nosotros podemos ver en los colores? ¿Quién tiene una pequeña idea de cómo exactamente se formará el arco iris? ¿No? Al momento que llueve con el sol, me imagino que se forma un arcoíris con los reflejos del sol y la lluvia. Exacto, por ahí estamos ya cerca de dar cómo se forma realmente el origen. Y para eso hay una determinación científica en cuanto a la formación del arco iris. Bueno, el arco iris ustedes verán no solamente dentro de nuestra historia, dentro de nuestra teología, del cuento de nuestros abuelos, que se han transmitido de generación en generación, el arco iris tiene un montón de historias y muchas de ellas son nacionales y otras son traídas del exterior. Por ejemplo, del duende, que al final del arco iris se encuentra una olla de oro y una serie de cosas más padres de lo religioso, lo mitológico, en cuanto a la formación del arco iris. Esa es la historia que tiene el arco iris. Pero el arco iris como tal tiene una explicación científica en cuanto a la formación y es algo tan simple y sencillo que prácticamente la luz que viaja, la luz que nosotros podemos observar en un día normal, es de color blanco, no tiene ninguna degradación de los colores como nosotros podemos observar en la imagen, sino que al entrar en contacto con la gota de agua, que es prácticamente un prisma, esta choca y se desvía y forma la degradación de los colores, eso quiere decir la gama de colores que nosotros podemos observar en nuestro arco iris. Ahora, la forma del arco iris, nosotros lo podemos observar en forma de arco, pero en general no es un arco, no tiene un principio, no tiene un fin, sino más bien esto desdibuja una esfera, y nosotros ya vamos a ver más adelante cómo está constituida esta actividad. En cuanto a la formación del arco iris, el arco iris es un fenómeno óptico de belleza natural que ha cautivado desde la antigüedad a los seres humanos
y ha sido responsable de múltiples pensamientos religiosos, mitológicos y científicos en cuanto al aparecimiento mismo de un arco iris. Sin embargo, este fenómeno tiene una explicación científica sencilla, simple. La luz blanca procedente del Sol, como les había dicho, llega a la Tierra y entra en contacto con el agua o las gotas de agua presentes en la atmósfera, lo cual hace que la dirección de la luz cambie ligeramente y se descomponga en los colores del espectro visible, lo que nosotros podemos observar en nuestro arco iris. Cuando la luz viaja de un medio a otro, cambia su velocidad y hace que en se dé más o menos rápido dependiendo del medio en el que se encuentre. Por lo tanto, decimos que el arco iris es un conjunto de las diferentes ondas del espectro visible viajando en diferentes velocidades. Y obviamente por las diferentes velocidades que viaja la luz al tocarse con el prisma o la gota de agua, es los diferentes colores que se van formando, la gama de colores que nosotros podemos ver. Los diferentes colores que podemos apreciar en el arco iris son solo la parte visible de la luz procedente del sol. Las gotas de agua de la lluvia pueden refractar y dispersar la luz, y en las condiciones correctas, estas refracciones forman el arco iris. Por otro lado, la forma arqueada del arco iris no es como la apreciamos desde la superficie terrestre, sino que forma un círculo entero, cuyo ángulo depende del medio en el que se descomponga la luz. El efecto arco iris no solo se limita a la dispersión de la luz por las gotas de lluvia, también podemos apreciar este fenómeno en base a las cascadas. Son nosotros, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de irse a una cascada, sea grande o sea pequeña, por ejemplo, la Goyán, que está más cerca aquí de Riobamba, cuando se encuentran abiertas las compuertas que permiten la salida del agua, nosotros al momento de que cae, prácticamente choca contra el suelo, el agua, eso se pulveriza prácticamente, se descompone en microgotas el agua. Esto al refractar la luz solar, nosotros podemos ver de forma artificial, nosotros podemos ver la aparición del arco iris. Entonces, las gotas de agua de la lluvia pueden refractar y se dispersar la luz en las condiciones correctas. Estas refracciones forman el arco iris. Por otro lado, la forma arqueada, ya sabemos del arco iris que no es así, es totalmente redondo. El efecto arco iris no solo se limita a la dispersión de la luz, eso quiere decir como el compañero dijo, solo cuando está lloviendo nosotros podemos ver el arco iris. También nosotros podemos observar de forma o apreciar de forma artificial este fenómeno en las bases de las cascadas, gracias a la niebla del agua que produce la salpicadura del agua, en los rociadores de los patios, conocidos como los aspersores, no solamente en los patios, sino también en el campo, cuando están haciendo el regadío por aspersores. Prácticamente el aspersor, ¿qué es lo que hace? Pulverizar el agua, descomponerla en pequeñas gotas, y esto al entrar en contacto con la luz blanca del sol, un día totalmente soleado, nosotros podemos ver pequeños arcoíris en relación a este proceso. Esto es prácticamente de una forma artificial. En el laboratorio lo comprobamos mediante un prisma de cristal. Eso quiere decir un prisma, prácticamente el prisma, perdón, reemplazaría a la gota de agua, y obviamente al atravesar la luz blanca, obviamente procede a descomponerse y podemos observar los diferentes colores. Finalmente podemos decir que la luz, cuando viaja por diferentes medios, tiene diferentes comportamientos que van desde la reflexión, la refracción y también la dispersión, y que el color de los objetos depende de la luz que refleje. Así, cuando vemos un cuerpo rojo es porque absorbe los demás colores y refleja justamente el color rojo. Prácticamente es de acuerdo a la velocidad que viaje la luz, obviamente que nosotros vamos a poder ver las diferentes gamas de colores que obviamente observamos en el arco iris. Eso en cuanto a la explicación de la formación de este gran fenómeno visual natural que es el arco iris, la formación del arco iris. Entonces aquí hemos visto algunos cambios en relación a determinadas creencias
pensamientos mitológicos y otras actividades que también hasta la actualidad muchas personas tienen. El arco iris, ya saben, muchas veces nosotros hemos visto y pensamos que tiene un principio, que tiene un fin, pero en realidad no es así. En realidad tiene una forma esférica. Entonces, por tanto, desdibuja una forma esférica, sino que dependiendo del ángulo desde donde nos encontremos en relación al arco iris, nosotros podemos observar solamente el arco. Eso en cuanto a los fenómenos naturales que nosotros podemos observar, y ahora vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a ver un poco de la historia de la astronomía. La astronomía es una ciencia que se ha encargado prácticamente desde la formación de los primeros imperios. La astronomía ha buscado el estudio de cuerpos, de todo lo que nos rodea en el espacio, de todos los cambios, los fenómenos que se dan, todo lo que nosotros hemos visto, la formación, desde la formación del arco iris, las fases lunares, los eclipses, tanto el eclipse lunar, el eclipse solar, las auroras boreales y todos los aspectos son parte del estudio de la astronomía. En tal virtud, la astronomía es tan antigua que se podría afirmar que nace con la misma humanidad. Debido a los innumerables hallazgos, se ha llegado a la conclusión de que esta ciencia se ha manifestado en las diferentes culturas humanas desde su formación. Desde las antiguas civilizaciones como los egipcios y babilonios, la astronomía fue empleada con fines calendáricos. Eso quiere decir para determinar las etapas para los cultivos, para la agricultura, para el tiempo y el predictivos para la astrología. Y empieza a nacer otra disciplina a partir de la astronomía, que es la astrología. Aquí obviamente nosotros le hemos dado a la astrología como un acto de prestidigitación, eso quiere decir de adivinación, pero en sí, en realidad la astrología estudia otras actividades, otras estructuras en relación a los cuerpos celestes. También en el continente americano las civilizaciones utilizaron la astronomía para elaborar sus calendarios. Un ejemplo desde el calendario andino, el calendario azteca, que fue uno de los más determinantes para la época de la llegada de los mismos españoles. No obstante, el desarrollo de la astronomía como ciencia de las posiciones, movimientos, construcciones, historias y destinos de los cuerpos celestes se inició en la antigua Grecia y de ahí en adelante los nuevos estudios y observaciones del firmamento han logrado un avance significativo hasta la actualidad con las exploraciones espaciales, todo lo que ha venido desarrollando el hombre en pos de conquistar, de investigar, de ver que tenemos más allá en nuestro espacio infinito. El uso de instrumentos cada vez más sofisticados dio a los científicos el brío para la verificación de las leyes terrestres en el universo y de esta manera generalizarlas a nivel cósmico. Muchos de los procesos físicos y químicos que se producen en la Tierra han podido ser estudiados gracias a las observaciones astronómicas. Aquí tenemos una línea de tiempo en cuanto a la evolución misma de la astronomía. Desde el año 2800 antes de Cristo, iniciamos hasta 1990. Vamos a ver todos los eventos más preponderantes que se han desarrollado. Por ejemplo, tenemos la construcción en el año 2800 antes de Cristo, tenemos la construcción de las antiguas civilizaciones. Estos muros o estos techados que los construyeron con grandes piedras, a los que se los denominó Stonehenge, que prácticamente determinaban o proyectaban la sombra de acuerdo al movimiento del Sol. Y obviamente a través de eso podían determinar el día, el avance del tiempo en relación al día. En el año 1479 se descubre o se inventó la piedra del sol que perteneció al calendario azteca. En el año 1543, Nicolás Copérnico ideó la teoría helicocéntrica, prácticamente porque nuestros planetas no se chocan, porque los planetas del sistema solar no colapsan unos con otros, y empezó a predecir qué es lo que podía suceder. En 1609, Galileo Galilei inventó el telescopio refractor, el primer aparato que permitió, obviamente, ver mucho más allá de lo que el ojo humano puede alcanzar a ver. Isaac Newton inventó el telescopio medidor
en el año en 1666. En 1687, Isaac Newton formuló las leyes de la gravitación universal. Eso quiere decir, todo lo que sube debe de caer, la gravitación, porque nosotros no flotamos como en la luna al dar un paso. Nosotros tenemos una atracción de gravedad, la cual nos permite estar sujetos a la superficie de la Tierra. En 1906, Albert Einstein aportó a la teoría de la relatividad en relación a la expansión del universo. En el año 1937 se inventó el radiotelescopio River, que obviamente permitía determinar, realizar cálculos, ser más preciso en la observación de los cuerpos celestes. En el año 1969 llega el hombre a la Luna por primera vez a través de los diferentes viajes espaciales, que obviamente el hombre iba ya ideándose para poder desarrollar todo este proceso. En el año 1990 se inventa también el telescopio Hubble, o se le coloca en el espacio. Ya no hay los telescopios solamente que están desde la Tierra y que podemos observar a los cuerpos celestes, sino que se ubicó un telescopio, en este caso el telescopio Hubble, desde el espacio. Y ya nosotros pudimos ver desde el espacio cómo es la forma de nuestro planeta, cómo es de la estructura de nuestro planeta. Prácticamente nos estábamos observando nosotros mismos. Este este telescopio, aparte de observar, permitió desarrollar estudios en cuanto a los comportamientos de las placas continentales y de las placas oceánicas, para tratar de prevenir o tratar de anticiparse ante posibles fenómenos naturales, tales como terremotos, maremotos, tsunamis y de diferentes fenómenos que también se dan sobre la superficie de la Tierra. Prácticamente nos ha ayudado bastante, y aparte de eso, los diferentes, a partir de del lanzamiento de la ubicación de este telescopio, también se han ido incorporando otros que nos permiten desarrollar los procesos de comunicación. Por ejemplo, la señal que hoy estamos teniendo a través de nuestros diferentes dispositivos, computadoras, desde esta computadora que estoy manejando, que es la computadora de origen, hacia cada uno de los receptores de ustedes, pueden ser computadoras y celulares. Esta señal llega a un satélite, al espacio, y de ahí rebota y se distribuye a cada uno de esos dispositivos para poderlos comunicar. Entonces es indispensable. Prácticamente todos estos procesos, todos estos inventos ha desarrollado el hombre justamente para tratar de mejorar nuestra calidad de vida en relación a la comunicación, en relación al estudio del espacio, de fenómenos que se pueden dar sobre nuestro planeta. Vamos a continuación a ver un poco más. Casi me come, la compañera está con sueño. Ya vamos a hacerles una dinámica. Vamos a ver, vamos a analizar y vamos a ir viendo en relación de la astronomía. ¿Qué es la astronomía? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las actividades que van desarrollando? Iniciamos con el desarrollo de la astronomía. ¿Qué es la astronomía? Vamos a ver qué es la astronomía. Se conoce como astronomía a la ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes que pueblan nuestro cosmos. Eso quiere decir que están ubicados en nuestro cosmos, tales como las estrellas, los planetas, los satélites, cometas, meteoritos, galaxias y toda la materia interestelar, así como sus interacciones y movimientos que éstas generan. Es una ciencia sumamente antigua, dado que el firmamento y sus misterios constituyeron una de las primeras incógnitas del ser humano que se formulase, dándoles en muchos casos respuestas mitológicas y religiosas. A todos estos fenómenos les dieron muchas respuestas mitológicas, que eran castigo de los dioses, religiosas que en relación a determinados eventos religiosos. También es una de las pocas ciencias que en la actualidad permite la participación de sus aficionados, las personas que sienten atracción por esta disciplina y por todo lo que estudian. Además, la astronomía no solo ha existido como una ciencia independiente, sino se ha acompañado de otras áreas del saber y otras disciplinas, como la navegación, sobre todo en ausencia de mapas y brújulas. Por ejemplo, ya habíamos visto la estrella Polaris,
que nos permitía determinar posiciones, especialmente los polos de nuestro planeta. Y más recientemente, la física se incorpora a esta disciplina para cuya comprensión de las leyes fundamentales del universo de observación del comportamiento del cosmos resulta ser de enorme e inigualable valía, porque a través de la física nosotros podemos ver los cambios en relación a la materia, a la energía y la transformación que obviamente sufren cada uno de los cuerpos celestes. Gracias a la astronomía, la humanidad ha logrado algunos de sus mayores hitos científicos y técnicos de las eras recientes, como los viajes interespaciales, el posicionamiento de la Tierra dentro de la galaxia o la observación detallada de la atmósfera y superficie de los planetas del sistema solar, cuando no de sistemas a muchos años luz de nuestro planeta. Esos son los estudios, los avances que nosotros hemos ido viendo. Aquí tenemos un astrónomo contemporáneo. Espero que ustedes, alguien lo identifique. Vamos a ver en cuanto a la historia de la astronomía. Este astrónomo fue Stephen Hawking, quien también trabajó sobre la teoría de la relatividad. Aportó bastante a este proceso del estudio del universo. La astronomía es una de las ciencias más antiguas del ser humano, ya que desde la antigüedad las estrellas y los cuerpos de la bóveda celeste han capturado su intención y curiosidad al hombre. Grandes estudiosos de este campo fueron el filósofo de la antigüedad, tal como Aristóteles, tales de Mileto, Anaxora, Aristarco de Samos y Parco de Nicea, los científicos postrenacentistas como Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei y Edmundo Halley, a especialistas contemporáneos como Stephen Hawking, que nosotros habíamos visto en la imagen anterior. Eso ya es prácticamente contemporáneo, pertenece a nuestra era. Los antiguos estudiaron exhaustivamente el firmamento, la luna, el sol, tanto así que los antiguos griegos ya sabían o ya tenían una idea sobre la redondez de la Tierra, pero suponían que los astros giraban alrededor del planeta y no al revés. Esto se mantendría hasta finales del medioevo europeo, cuando la revolución científica cuestionó muchos de los fundamentos universales que la religión mantenía como sagrados. Prácticamente la religión obviamente tomó todo el proceso de educación, de investigación, ciencia, tecnología, y obviamente ellos determinaron todos estos conceptos que posteriormente fueron refutados. Posteriormente y en el siglo XX, las nuevas tecnologías de avanzada disponibles para la humanidad permitieron una mayor comprensión de la luz y por ende de la tecnología de observación telescópica, trayendo consigo nuevas comprensiones del universo y de los elementos que están conformando el universo. En cuanto a las ramas de la astronomía comprende las siguientes ramas y subcampos. Tenemos la astrofísica, la astrogeología, la astronáutica, la mecánica celeste, la planeología, la astronomía de rayos X y la astrometría. Esas son las disciplinas las cuales están conexas a la astronomía. En relación de la astrofísica, es el fruto de la aplicación de la física y de la astronomía, prácticamente la fusión de estas dos disciplinas, para aplicar las propiedades y fenómenos celestes, formulando leyes, midiendo magnitudes y expresando los resultados matemáticamente a través de fórmulas científicas. En relación a la astrogeología, conocida como exogeología o geología planetaria, se trata de la aplicación de los conocimientos obtenidos durante excavaciones y observaciones telúricas en el planeta Tierra a otros cuerpos celestes cuya composición puede conocerse de lejos o incluso, como es el caso de la Luna y Marte, a través del envío de sondas recolectoras de muestras rocosas. Están enviando constantemente robots a justamente tomar pruebas, a tomar muestreos de pequeñas muestras de cómo está constituido ese planeta para poderlo estudiar. En relación a la astronáutica, de tanta observación, de observar los astros, el hombre empezó a soñar con visitarlos.
La astronáutica es justamente la rama de la ciencia que busca hacer ese sueño realidad. Obviamente se trata de los viajes interplanetarios. La mecánica celeste es fruto de la colaboración entre la mecánica clásica o newtoniana y la astronomía. Esta disciplina se centra en el movimiento de los cuerpos celestes debido a los efectos gravitatorios de otros cuerpos de mayor masa, obviamente que generan y afectan sobre ellos, tienen un poder sobre ellos. Por ejemplo, dentro de esta mecánica celeste nosotros podemos ver la fuerza gravitatoria que tiene la Tierra como tal, por su masa, por su tamaño, sobre la Luna, por ejemplo. Ahí podemos aplicar. La planetología, también llamada ciencia planetaria, se centra en el saber acumulado de los planetas conocidos y por conocer, es decir, de lo que componen nuestro sistema solar y de los que distan de él. Esto abarca desde objetos del tamaño de un meteoro o gigantes gaseosos de enorme envergadura, desde los más grandes hasta los más pequeños. Tenemos la astronomía de rayos X junto con otras ramas astronómicas especializadas en tipos de radiación o de luz, radiación electromagnética. Esta rama constituye un fenómeno especializado en la medición de los rayos X provenientes del espacio exterior, obviamente también de nuestro satélite principal, que es el Sol, y las conclusiones que a partir de ellos pueden sacarse acerca del universo. Y por último tenemos la astrometría, que es la rama encargada de medir la posición y los movimientos astrológicos, o sea, de cartografiar de alguna manera el universo observable. Es quizás la rama más antigua de todas las que nosotros hemos visto en esta noche. De esa manera se encuentra distribuida o se encuentra clasificada la astronomía en relación a las otras disciplinas que están correlacionadas a este proceso. De esta manera, compañeros, hemos llegado ya a la parte final en el desarrollo de este tema. Espero que les sea de sumo provecho en relación a las actividades, a las tareas que ustedes tienen planteadas para esta semana. Señoras y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una bonita noche. Que descansen.